El despertar de Caicay y Tentén Bilú. Los carpinteros de Rivera de Huelden. Vecinos y vecinas de Canal del Sur y de la Corporación Cultural, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en un lugar precioso, increíble, de nuestra comuna de Ancud, Huelden. Pero estamos en el astillero de un maestro que ahora precisamente nos convoca en este mayo marino, en un maestro constructor de Rivera, don Leo Millán, que nos va a mostrar y demostrar una maravillosa construcción que está haciendo para un armador ancuditano, para revivir la tradición más preciosa que es de la carpintería de Rivera, una construcción tradicional, velera. Para eso, para no perder ese talento extraordinario de milenios de la cultura chilota, constructor de embarcaciones, veleras en particular. Y por eso estamos aquí, para destacar su arte, el lugar precioso en el que vive, y cómo la historia nos va revitalizando en este mayo de mar, en el cual todavía tenemos la esperanza hecho embarcación. Este navegar que hablábamos en nuestro programa, y vamos a hablar en nuestro programa de un mayo de vida, de ligazón al mar permanente, de construir los artilugios para poder navegar. El mar como sustento no solo de vida de alimentaria, sino sustento de espíritu, de alma. Y aquí llegamos al talento vivo, y por eso es tan valioso el arte de don Leo Millán, porque él mantiene precisamente viva este arte constructivo de la carpintería de Rivera, en un lugar maravilloso que se llama Huelden. Aquí comenzamos nuestro navegar en este mayo chilote, en este mayo de mar, en este mayo de tradición, en este mayo de carpintería de Rivera, evocando a nuestro comandante Prat, el despertar de Caicay Bilú, como le dimos nombre a este documental, el mayo chilote de lucha permanente, por salvar nuestro maritorio, por defender a nuestra gente de mar. Y por supuesto, siguiendo las estelas de vida, de poblamiento, de paz que nos legó la Boleta Ancud. Por eso estamos aquí, en Huelden, en este mayo increíble, con el arte de construir y el arte de navegar, y el arte de que el mar sea la vida de los chilotes, hace milenios y hoy. Bienvenidos, bienvenidas. Don Leo, Miguel, Felipe, Eduardo. Nosotros en nuestro programa tratamos a la gente que nos ve por televisión como vecinos o vecinas, porque es un programa comunitario. Y nos atormenta muchas veces, por ejemplo, pensar, don Leo, que ya no tenemos leña, el bosque no lo podemos cortar más. Pero cuando llegamos a su astillero, don Leo Millán, vamos a presentar quién es este mago. Uno toca este barco y dice, esto fue bosque en algún tiempo atrás. Entonces uno dice, claro, no tenemos por el momento alternativas para la leña, ese calor maravilloso, ancestral. Pero cuando tocas este barco, porque para mí es un barco, un velero, que está pidiendo mar, porque la proa ya vemos que está apuntando hacia el mar, decimos, hay esperanza que no todo va a ser leña, que no todo va a ser humo,
aunque genera calor. Hay arte, don Leo. Don Leo Millán, siendo tan joven don Leo, porque créeme que me ha sorprendido, generalmente la experticia de los carpinteros de Rivera y los marineros es de años. Pero usted tiene la virtud que muchos chilotes, por fortuna, aún tienen, de haber sido educado por su abuelo, por su padre, en esta tradición maravillosa de construir barcos. Y usted nos decía que siendo tan joven le salió como a la primera, y mire la maravilla que creó usted. Es genética, es como viendo, cómo lo aprendió, viendo, practicando, viendo a sus mayores y haciendo, porque como decía el profesor Miguel, estos detalles, por ejemplo, son únicos. ¿Cómo lo hace estos barcos usted, don Leo? No puedo dejar de maravillarme. Es que bueno, empezar una embarcación es, como dice usted, un arte, hay que tener un poco de conocimiento de todo. Esto nace como un hobby nomás, y después de eso ya como un juego, cuando niño, y ya después de adulto empezar a hacerlo más grande y construir estas maravillas. Para mí de verdad que es algo bien emocionante. Una vez que ya tengo terminada la embarcación, es algo espectacular verlo ahí. ¿Usted es capaz de ver un plano de línea, como se llama en Carpintería de Rivera, y decir, ya, el barco está en mi cabeza, ya sé cómo tiene que hacerlo? Exacto, las medidas. Usted ve el plano de línea y ya sabe. Con las medidas y todo eso ya uno va sacando una referencia de cómo puede ir el diseño y todo eso. Ve un plano y lo puede interpretar con verlo nomás. Claro, y todos los carpinteros de Rivera ya viendo una embarcación ya saca la idea de cómo puede hacerlo, y eso cualquier carpintero de Rivera le va a decir lo mismo. Con la idea que le da la misma persona que quiere construir. También, con la para forma todo que relacionado, tiene que tener, claro. Todos los detalles, y eso es importante también. Y hablando de la persona que construir, estamos con el armador, nuestro gran amigo Eduardo Ampuero, Lalo, a todos los que lo queremos. ¿Cómo te nació, Lalo, esa idea de asociarte aquí con el maestro para hacer un barco como este? ¿De dónde te nació, Lalo? Tú eres hombre de mar, pero cuéntanos. Sí, mira, bueno, tiene que ver naturalmente con la pasión que tenemos como navegantes, naturalmente, pero el trasfondo que hay de esta idea, de la concreción de este proyecto, tiene que ver con una idea que nace familiar, por el valor también que le daban mis hijos al comenzar a navegar a vela, y se entusiasman por llegar a hacer un proyecto. Así que, bueno, tuvimos la suerte de encontrar a Leo, y llegamos y conversamos con la posibilidad de desarrollar un proyecto para un velero chilote, porque ese, en el fondo, lo que nosotros queremos es precisamente el rescate del patrimonio. O sea, podríamos haber comprado también un velerito o construido un velerito en fibra, pero es el valor que tiene este trabajo el que a nosotros nos ha motivado a desarrollar este proyecto, y que ya se ve ya bastante avanzado. Miguel, le vamos a contar a nuestros vecinos y vecinas, porque Eduardo, a lo mejor ya don Leo lo sabe. Se armó un club de náutica orientado hacia la vela en Ancud, y lleva el glorioso nombre de Goleta Ancud, don Leo. ¿Para qué? Para lo que lo decía Eduardo. Recuperar toda la tradición marinera de Chiloé, que no solamente es decir, la Ancud, miren lo que hizo Miguel, sino que miren lo que todavía se está haciendo, porque don Miguel, usted está en la lista de honor, Miguel como profesor lo sabe muy bien, de no solamente de rescatar la memoria de la Goleta Ancud y lo que hizo en la integración de Magallanes, Aysén y toda la Patagonia, sino que la tradición viva. ¿Cuál es? La Carpintería Rivera. Tú como profesor, Miguel, estás también en este grupo que se acaba de armar. Cuéntanos lo que es el Club Náutico Goleta Ancud. A ver, primero, agradecerle a don Leo de permitir estar acá hoy día, que para mí es una persona admirable, un constructor de Rivera que debería estar pero muy en alto su nombre. Después vamos a conversar sobre la construcción. Decirle a los vecinos, vecinas de Ancud, de nuestra comuna, querida comuna de Ancud, de que formamos un
club de veleros hace muy poco, con personas que son de aquí, de la comuna, que quieren su comuna, que queremos ver surgir esta hermosa comuna. Tenemos una bahía hermosa, tenemos muchas cosas en que salimos beneficiados por nuestra naturaleza, tenemos lugares históricos que son tremendamente importantes, que da pena de repente verlos ahí abandonados, no valorados con la dimensión que debe dársele. Y bueno, estamos dando los primeros pasos, que es reunirnos, ver de qué manera podemos aportar, y el objetivo de este club es justamente recuperar una vieja tradición velera. Nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, ¿cierto? Los productos los llevaban por mar a grandes distancias, sin tecnología, solamente con los conocimientos ancestrales, que es digno de valorar. Por lo tanto, hoy día queremos recuperar eso, estimado amigo y gran historiador, de nuestro orgullo de cubitano de tener una persona como usted, que se preocupa, ¿cierto?, de rescatar justamente nuestra historia, de valorarla, de ponerla en valor. El otro objetivo es tratar de que la escuela también se integre a este trabajo, llevarlo a la comunidad, de enseñarle a nuestros alumnos, a nuestros hijos, a la comunidad, a la gente joven. Y por la parte turística también, ¿por qué no? Darle vida a esa bahía, darle vida con veleros, estamos asociados con kayakeros, con otras asociaciones que también están en el mismo rubro, con veleros de fibra, catamaranes, los que sean, bienvenidos, porque tenemos que activar todo lo que sea la actividad turística, cultural, pesquera, artesanal, no sé, a todos los que están vinculados con el mar, y eso es lo que nos lleva a esto. Este es el primer velero que se está haciendo. A don Leo lo conozco muchos años, pues fue mi apoderado aquí en la escuela de Coñimón, donde trabajé 14 años, orgulloso de haber trabajado en esta comunidad y feliz de ver a mis apoderados nuevamente, porque siento una gran alegría cuando los veo, porque hay un cariño que quedó allí, de años de trabajo, de comunicación, de formación, sus hijos, ¿cierto? Y siento orgullo también de saber cuando ellos me dicen que están en la universidad, que están estudiando, que están proyectando, que están... qué bonito. Qué bonito. Y sentí, permíteme decirlo, una gran emoción al tocar esta nave, ¿cierto? Porque cada pieza, cada forma que se le da, cada clavo que está aquí en esto, es un trabajo, es un diseño, es un artista, ¿ya? Es un arte. Y recuerdo también a mi abuelo, y también recuerdo a mis tíos y parientes que trabajan todavía, ¿cierto?, haciendo este tipo de embarcaciones, que es un arte que debe valorarse muchísimo más de lo que se está haciendo hasta este momento, como muchos otros artesanos, como muchas otras actividades, que debe valorarse, pero en el sentido completo de la palabra. Nuestras autoridades locales, regionales, provinciales, oiga, más atención con Chiloé, que tiene un paraíso, tiene una tremenda riqueza cultural, que no se explota, que no se valora, que no se dignifica a esa gente. Tocaste un punto clave, Miguel. Eso le quería preguntar a don Leo, porque nos contaron que usted recibió la tradición de su abuelo y de su padre, el arte constructivo. Sí. Pero usted tiene un hijo que está estudiando ingeniería naval. No, Qué bonito. ¿Cómo es eso? Su crío le salió no solamente bueno para construir, sino encima está estudiando ingeniería. Cuéntenos, por favor. Nace la idea también En Valdivia. claro, de meterle en la mente a los niños de que tienen que de alguna forma seguir con este mismo proceso, digamos, de construir la embarcación. A él le interesaba mucho. Yo le decía cuando él era... ¿Se llama su hijo? El Oscar. Yo le decía, mira, yo trabajo con madera y yo creo que algún día tú construyes, no sé, por naves más grandes, ya sea de fierro que o cualquier otro material, claro. Y algún día, como dicen, nos complementamos los dos y claro, ojalá, bueno. ¿Qué años lleva de ingeniería ya en Valdivia? Va en el segundo año. El segundo, sí. Y le va bien, me imagino. Ahí vamos, de a poco, pero va. Ahí hay un tema que tocó el profesor, y Eduardo también lo dijo. ¿Cómo conservamos la tradición? Necesitamos armadores como Eduardo, profesores que trabajemos en el aula,
usted que está haciendo el arte, porque esto es arte, tiene razón Miguel, esto es arte, no Sí, no hay por otra supuesto. manera de decirlo. Es decir, yo le voy a preguntar, don Leo, usted selecciona las maderas porque Sí. trabaja con maquinaria moderna, eso también hay que aclararlo. La tradición de la construcción de Rivera en Chiloé partió desde lo básico, pero llegaron a un nivel de perfección como el que estamos tocando. ¿Cómo lo hace usted, la selección de las maderas, por ejemplo? Es que, como dice usted, tiene que ser elegida, seleccionada, porque no puede ser cualquier tabla, qué sé yo. En este porque- caso, ¿qué maderas se privilegian? Mira, acá, bueno, ahora estamos incorporando ya no como antes, hay unas maderas que antes no se utilizaban porque no había más abundante, qué sé yo, el mañí o el ciprés, y Sí. en cambio ahora utilizamos otro ciprés, este es un pino. ¿Macrocarpa? No sé cómo se llamará el pino este, pero la cosa que le dicen ciprés. Entonces, Ciprés aforino. que fue vino, que es un pino. Entonces, ese resultó ser muy bueno para el mar, muy resistente, y se está utilizando en reemplazo del otro ciprés. Y después el mañillo, que todavía se puede conseguir por ahí, y así. Y usted también utiliza piezas, como decía el profesor Miguel, que son naturales para Claro. adosar a partes de la nave para darle más robustez, por ejemplo. Darle la ¿Cómo se llama firmeza. esa parte que ensambla, no sé la jerga, pero usted la Como escoge, como escuadra, ¿no? escuadra, Sí. son naturales, Sí, usted las labra. hay que cepillarla, lijarla, que se vea Darle bien, la forma. bien bonita, claro, darle forma y todo eso. Como el codaste ya también. Eduardo, y este buque va a ser velero. Efectivamente. ¿Cómo se va a ensamblar esa maravilla de la tradición milenaria de vela? ¿Qué velas va a tener? ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, está considerado, bueno, este realmente es un velero chilote, ese es el objetivo, muy similar a las lanchas que se veían antiguamente en nuestras bahías, y por lo tanto va a tener las típicas velas, que es una cangreja, ¿cierto? Y un foque, efectivamente. Una cangreja y un foque, y va a ser el velamen de esta embarcación. Eso es la segunda etapa que viene, y que ya estamos tratando de conseguir los mástiles para poder ensamblarlo y llegar a terminar esta belleza. Esa pieza, don Leo, que está en la popa del buque, es El timón. el timón. El timón. ¿Y usted lo hizo de una sola pieza o hay un ensamble? Hay un ¿Nos podría ensamble, mostrar? hay un ensamble pequeño, pero en realidad el tablón que utilicé al principio es bastante grande, así que no fue necesario ensamblar tanto, por ejemplo, acá. Es el único ensamble y los pedacitos que van arriba. Pero Preciosa la pieza. ya está casi Es una terminado. escultura eso. Faltan los accesorios para poder colocarlo en el lugar que corresponde en la popa. Los fierritos. Eso. Don Leo, ¿tiene proyectos futuros? Me imagino que con esta joya que ya le van a llover los proyectos. Sí, no, de hecho. ¿Cómo ve usted el bastante- futuro de su arte constructivo? Bien, bastante bueno, porque vamos a ir, como le digo, haciendo otros proyectos. O sea, de hecho ya hay otro proyecto que está Inmediato a esta embarcación. enseguida ya pronto a empezarlo a construir. Y me gustan los desafíos, así que Bueno, vamos a darle, ¿no? ese es un tema porque usted nos da aliento, lo que decía el profesor Miguel, que su hijo está siguiendo estudios de ingeniería. Yo, si fuera rector de la Universidad Austral, y a mucha honra vengo del Austral, las universidades a veces pierden ese enfoque de humanizar a sus estudiantes. Para mí, si yo fuera rector de la universidad y digo, oye, viene un chico de Welden, hijo, nieto y bisnieto del carpintero Rivera, y viene a estudiar ingeniería naval, ese chico hay que becarlo, po. Oye, la clase práctica deberían traerlo acá. ¿Dónde está? Y yo soy australiano, no de Australia, de la Universidad Austral. Las universidades perdieron el enfoque de entender que las realidades regionales se basan sobre un conocimiento ancestral. Muy técnico. Claro. La biología marina es la biología marina, pero la carpintería Rivera no tiene parangón en el planeta, es una tradición que tiene milenios. Nosotros sabemos, por los hallazgos de los seres humanos de Puente Quilo y Península de la Cuy, ¿Ya?
que esos primeros humanos hace 6.000 años ya tenían adaptaciones al mar. El bongo, de tradición mapuche huilliche, la famosa talca, fueron las primeras construcciones que nos dicen que los seres humanos en esta isla hace 6.000 años adoraban al mar. Y ya tenían ese arte de ver en un árbol. No sé si usted alguna vez tuvo esa experiencia, pero yo una vez tuve esa experiencia. Los entendidos, cuando querían sacarle, por ejemplo, el palo único a la quilla y habían árboles gigantes, veían un árbol, lo tocaban, como tocamos esta embarcación, y sabían si servía o no servía, si estaba o no estaba podrido, y si le daba incluso el ángulo, la curvatura a la quilla de una sola pieza. Claro. Y lo labraban como una escultura y sacaban esa quilla de ese árbol. Esa tradición no se ha perdido. Usted, por ejemplo, don Leo, nos acaba de decir que está utilizando madera de otras coníferas afuerinas. ¿Cree que se puede salvar la tradición de la construcción si respetamos el bosque? Podemos trabajar con maderas nobles de fuera. ¿Cómo lo ve usted de compatibilizar ese arte constructivo de manera nativa con conservar nuestro bosque? ¿Se puede hacer? Ya se está haciendo. ¿Se está haciendo? Se está utilizando mucho las maderas afuerinas, como dice usted. Ya no se está construyendo tanto con mañío porque está muy escaso. Entonces ya empezaron a construir con el pino, está utilizándose mucho el pino y todo eso. Y yo pienso que por ahí todavía se puede salvar la tradición, porque como para no el bosque, para no exterminar las maderas nativas, entonces vamos a tener que empezar de nuevo, o sea, de hecho vamos a utilizar madera que venga de fuera y que sirva para el mar. Y obviamente también el Que sea bosque, resistente. Eduardo, don Leo, va a tener agregados que son sintéticos, que no son de la tradición. Antes se calafateaba, Claro. el buque se impermeabilizaba con elementos del mismo bosque. Pero Exacto. ahora se utilizan elementos nuevos. Sí. Pero eso no nos aleja de la tradición. No. Hay que usarlo. Pero esto, fíjate, Tepe, que alquila, o sea, si tú miras este bote, está todo hecho con todo natural. Entonces, también como tú decías, o sea, qué bonita es la sabiduría ancestral. O sea, miraban un palo, miraban un árbol, ya sabían para qué parte de la embarcación iba a servir. Ya, De hecho, ahora lo mismo que todavía. veníamos conversando antes del tiempo, o sea, qué bonita es esa. Digamos, uno mira una nube, o mi viejo me enseñó, el vecino, el abuelo, ¿cierto? Y ya sabías cómo se venía el tiempo. Si tenías que ir a trabajar al mar abierto 2, 3, 4 días, sabías si el tiempo se iba a durar esos 4 días, mirando la nube, ¿no? Ahora hoy día todo por internet, que muchas veces falla. Entonces, qué bueno es valorar eso. Y respecto a la embarcación, lo mismo. O sea, aquí la roda se sacaba de un palo determinado, la popa, el espejo, la escuadra, que tiene que ser de firme, tiene que ser duradera, tiene la quilla, que es la parte La columna que, vertebral. la columna, vertebral, digamos, claro. que es lo más, lo que le da la estructura, la fuerza a la estructura. También tenía que ser una madera, o era ulmo antiguamente, ¿cierto, don Leo? O era de ¿cómo se llama? De coihue, o era de Mañío. mañío. Ya, no podía ser de otra madera, no le podías colocar, no sé, pues avellano, por ejemplo, que No, el avellano era no te un servía. palo muy- no, ¿Ya? no servía. Entonces eso todo lo da la experiencia, los conocimientos antiguos, y todo a través de la observación, a través como muchas otras cosas. O sea, la cultura hay mucha. Por eso es bueno valorar a los abuelitos, a la comunidad. Nosotros como establecimiento educacional siempre hacemos eso. O sea, ahí está el tesoro de la comunidad, ahí está la sabiduría, más que ese libro, más que hoy día el disco duro del computador, está ahí, en vivo. Y eso es lo que hay que valorar, respetar a ese abuelito, a esa abuelita. Valorarla, quererla, cuidarla, para que aportemos realmente a nuestra comunidad, que siga de tradición en tradición muchas cosas que son conocimientos que deben de preservarse. Que yo lo felicito a mi ex apoderado, amigo, que nuestros hijos, que su hijo se proyecte hoy día para más conocimiento, profundizarlo técnicamente, pero que no se pierda la esencia, que es la parte cultural, la parte ancestral. A eso voy, don Leo. Esa es- Su hijo le salió juicioso, como se dice en Chiloé. Exacto. Y está haciendo lo que su alma y su cerebro le dicen.
¿Le gustaría a usted tener alumnas que aprendieron este arte? Sí, aparte de su hijo. Por supuesto, si no... ¿Cómo ve usted eso de transmitir eso que su abuelo, sus padres le enseñaron? Me encantaría enseñarle aprendices. Sí, de todas maneras, para que no se pierda el conocimiento y, por ejemplo, la forma, cómo se logra hacer la curva de una tabla o cómo doblar las cuadernas. Es bastante interesante enseñarle a los niños, sobre todo. Esa es la manera que nosotros creemos, y creo que Miguel y Eduardo, y por eso no solamente Eduardo dijo que este es un proyecto familiar, yo le agregaría que este es un proyecto comunitario, porque don Leo y todos los carpinteros de Rivera que adoran el mar y el arte de ser parte del mar, ven una embarcación como esta y lo único que dicen, ya subámonos a bordo y vamos a navegar. O sea, claro. Le contaba a mis colegas y amigos, chicos de las islas, Hinchao por ejemplo, nunca en su vida habían subido a un velero, nunca en su vida habían remado. A las 3 horas no lo podíamos desembarcar, ya estaban remando parados. Yo soy esperanzador, yo creo en lo que usted dice, don Leo, que no solamente el hijo que le salió juicioso, sino que si nosotros con los ejemplos como Eduardo como armador, usted como constructor, toda la gente de Chilota, niños y niñas que nunca en su vida se han subido a un velero, apenas lo hagan, se embarquen, no se van a desembarcar más. Porque esto es magia pura, tradición, conocimiento. Y como dice el profesor, la comunidad lo va a saber. ¿Por qué? Porque la creación humana no tiene fin. Por eso yo le agradezco, don Leo, no solamente que nos haya recibido en su astillero, Eduardo, lo armador, sin armador, carpintero y armador, qué dupla. El profesor enseñando, manteniendo la tradición. ¿Qué vamos a decir nosotros? Gracias y nos vemos para la botadura. Sí, por supuesto. Algo haremos. Muchas gracias, don Leo. Profesor, el armador. ¿Por qué? Porque estamos en mayo. Mayo nos llena de historia, de tradición. Estábamos hablando en el Canal del Sur, no solo de la Goleta Ancú. 7 chilotes en la Esmeralda. 3 murieron con su capitán Prat y 3 están en el mausoleo de los héroes en Valparaíso. 3 chilotes están descansando con Prat en Valparaíso. Murieron con su capitán. El Mayo Chilote, el despertar de Caicay. Ese mar que nos da vida, pero también nos la quita. Pero ahora esto me da esperanza, don León. Esto es creación, es la tradición. Muchísimas gracias. Gracias, don León. De nada. Los héroes ancuditanos y chilotes de la Esmeralda, 1879. Monumento a los héroes, Valparaíso. Queridos vecinos y vecinas, bienvenidos, bienvenidas. Seguimos en nuestro viaje, en nuestro navegar por esta historia de mayo náutico, de tradiciones, de recuerdos, de memoria. Así como veníamos viajando, esta es la maravilla de la televisión, estábamos hace unos momentos en el precioso astillero de Huelden, con este maestro carpintero que aún mantiene viva esta tradición, que por ningún motivo queremos que se pierda y que nos lleva a siglos, tal vez milenios, de ese vínculo que es indisoluble entre el pueblo chilote y el mar. Y precisamente por esta convocatoria que Mayo siempre nos aglutina en eventos históricos trascendentes, todos ligados a la vida marítima, pasamos precisamente de la tradición viva de la carpintería de Rivera, a través de uno de los maestros que mantiene, por fortuna, este arte, y lo vamos concadenando a otros elementos de la historia náutica, de la historia marítima, del patrimonio marítimo de Chiloé, que convocan, hacen conjunción en Mayo. Y tenemos que hacer una línea de tiempo
Es decir, uno de los eventos que nos toca, aunque hace algunos años, hace pocos años, no sabíamos que nos iba a tocar tan directamente. Me refiero al combate naval de Iquique, en el contexto de la guerra de 1879. ¿Por qué nos toca? Porque gracias a un excelente estudio que ustedes van a ver en Canal del Sur, en las imágenes que vamos a comenzar a mostrar, gracias a ese estudio que hizo el Museo Marítimo Nacional de Valparaíso, en un excelente trabajo que se llama La Dotación Inmortal, ustedes van a ver las imágenes aquí en Canal del Sur. Gracias a ese estudio nosotros descubrimos que 7 de los marinos que combatieron y murieron con el capitán Prat en Iquique eran chilotes y 5 ancuditanos. Habían nacido en Ancud, hicieron su carrera marítima, algunos en Chiloé y otros por razones también de la guerra se fueron a alistar a Valparaíso y allí desarrollaron toda su vida. Incluso sobrevivieron algunos a la campaña de esa guerra. Y para nuestro orgullo están algunos de ellos, 3 de ellos, en la cripta de los héroes en Valparaíso. Por eso le llamamos a esta parte, este reconto del mayo de mar, del mayo marítimo, del mayo patrimonial, los héroes chilotes de la Esmeralda. Y partimos por la síntesis de algunos. Ustedes van a ver ahí algunos marineros que se han podido conservar sus fotografías y otros tenemos testimonios de la investigación que hizo el Museo Marítimo de Valparaíso. El primero de ellos es Pedro Barrios. No tenemos foto de Pedro Barrios, pero sí sabemos que nació en Ancud, que se encontraba en la corbeta Esmeralda como capitán de altos. Ahí tenemos solo su nombre. Y que murió en combate y que después un familiar reclamó la pensión que se le dio a todos los veteranos de esa contienda. Pedro Barrios, el primero de los ancuditanos. Su puesto en la Esmeralda era capitán de altos. El otro héroe, que sí tenemos la fotografía, ustedes van a ver el segundo de estas imágenes, se llama Antonio Hurtado Rojas. Ahí está la foto de don Antonio. Don Antonio también nació en Ancud en 1859, en la tercera imagen que ustedes ya tienen a la vista. Y don Antonio fue capitán de fragata, o sea, hijo del capitán de fragata Miguel Hurtado Guerrero. Nació en Ancud, como les digo, en 1859. Después se especializó, entró en la Armada y en la especialidad de artillería. Y allí precisamente lo encontró el combate de Iquique en 1879, uno de los oficiales de artillería que tuvo un destacado rol en ese combate. Don Antonio, como ustedes van a ver en la placa de esta imagen, la cuarta imagen que estamos mostrando en Canal del Sur, es uno de los sobrevivientes del combate de Iquique que está junto al capitán Prat en la cripta de los héroes de Valparaíso. Ahí está su placa, la placa metálica y la placa de mármol, donde dice teniente coronel, así se tituló en ese tiempo. Estudiaban en ejército y después se repartían en la escuela militar en las 2 ramas que participaron en la contienda. Antonio Dionisio Hurtado Rojas, como les repito, es uno de los marinos ancuditanos que está en el mausoleo de los héroes de Iquique. El tercer marino que participó en el combate de Iquique era don Antonio Ruiz Díaz. Don Antonio es un marino muy interesante porque sabemos por la biografía del Museo Marítimo que su oficio era de pescador artesanal, lo destacamos, ancuditano. Y estuvo precisamente en uno de los lugares más importantes del combate y falleció en el combate del 79. También obtuvo la pensión la familia a los héroes. Antonio Ruiz Díaz. El siguiente marino, que tuvo una carrera más dilatada, también sobrevivió al combate, era don Francisco Sánchez Albadarejo. Don Francisco nació el 4 de octubre de 1851 en Ancud, hijo de don Juan José Sánchez Garay y doña Juana Albadarejo. Hizo una carrera muy extensa, participó en la guerra de 1865 y en el combate naval de Iquique estuvo a cargo de
uno de los tenientes que estuvo a cargo de la artillería que se batió en la costa, porque recuerden que en ese tiempo en el combate la Esmeralda recibió fuego por sus dos bandas. Por la banda de estribor que daba a costa lo bombardeaba la batería costera de Iquique, que en ese tiempo era peruano, y el Huáscar, que lo cañoneaba sin cesar y ametrallaba desde la banda de babor. Don Francisco Sánchez Alvaradejo hizo carrera hasta llegar como vicealmirante de la Armada. Y como ven ustedes, ahí están las placas recordatorias. Francisco II Sánchez Alvaradejo llegó al grado de contraalmirante y sus restos descansan junto a su capitán Prat y a sus otros camaradas ancuditanos en la cripta de los héroes de Valparaíso. El último ancuditano que participó en el combate naval de Iquique era don José Fructuoso Vargas. Él nació en Ancú en 1860, ingresó a la Escuela de Artes y Oficios y también se especializó en ingeniería. José Fructuoso Vargas sobrevivió al combate y fue uno de los pocos marinos del cuerpo ingeniero de la Esmeralda que sobrevivió, porque aparte del naufragio estallaron las calderas que estaban en muy mal estado del buque. La mayor parte de los marineros y mecánicos de la Esmeralda fallecieron. Don José Fructuoso Vargas fue uno de los pocos, creo que fue el único, que sobrevivió, y como ustedes ven también en la placa siguiente, sus restos descansan en el Mausoleo de los Héroes. Ahí está don José Fructuoso Vargas, ingeniero segundo, ancuditano, con su capitán Prat. Dijimos que eran 5 ancuditanos y 7 chilotes en total. En la imagen final no queremos dejar de recordar a 2 chilotes que no eran ancuditanos, pero que también participaron en el combate. Me refiero al marinero José María Márquez Calixto. Él nació en Castro. Es el único ancuditano que tiene registrado el estudio del Museo Marítimo. Nació en Castro y participó en 1789 como calafate segundo de la Esmeralda, don José María Márquez, y falleció en combate. Ojo, nuestros vecinos de Castro tienen un héroe de la Esmeralda fallecido en combate, José María Márquez Calixto. Y el último de los chilotes combatientes en Iquique fue el calbucano Nicasio Miranda Uribe. Atención a nuestros vecinos de Calbuco. Tienen a un héroe, espero que lo recuerden, Nicasio Miranda Uribe, natural de Calbuco, servía en la Esmeralda como fogonero segundo y murió en combate el 21 de mayo de 1879. En esta pequeña síntesis queríamos graficar esta tradición marinera de estos 7 héroes chilotes, 5 ancuditanos, un castreño, un calbucano, que por ningún motivo queríamos dejar pasar, porque rememorar estas hazañas para algunas personas lo encuentran innecesaria. Es decir, ¿por qué recordar hechos de guerra? Y estamos como humanidad, muy a la expectativa de lo que pasa en una guerra contractual. Pero resulta que aquí se nos mezclan sentimientos, intereses. No es una guerra lejana, esta fue una guerra cercana. Chilotes activos en combate, y no en cualquier combate. Estamos hablando del combate de Iquique, de Prat, de Aldea. ¿Cambió el curso de la guerra desde el punto de vista militar? No, el combate que cambió el curso de la guerra del 79 marítimo fue el combate de Angamo. Pero aquí cambió el espíritu de la guerra. La guerra era muy impopular antes de mayo de 1879. De hecho, la misma viuda del capitán Prat siempre fue muy crítica de las razones de la guerra, por qué se tenían que sacrificar por una guerra que para muchos era simplemente un juego de intereses de industriales ingleses, chilenos, para apropiarse de la salitrera. Bueno, esa discusión la dejamos no en el aire, sí lo planteamos, pero lo que sí nos interesaba era que estos veteranos no pasaran al olvido. Ustedes saben que la verdadera muerte es el olvido, por eso lo recordamos. Y así seguimos en este navegar de mayo, más que de efemérides, de vidas ligadas al mar, a una historia y a un patrimonio. Seguimos en Canal del Sur en este mayo de mar.
El violento despertar de Caicay y Tentembilú, mayo 22 de 1960. Seguimos en este navegar por el tiempo, por la historia, por el patrimonio marítimo de Ancud y de Chiloé. Y como decíamos, cuando partimos en este navegar de las tradiciones marineras de la carpintería de Rivera, en el caso muy valioso del carpintero y toda su experiencia y su arte, Leo Millán de Welden, y armadores que genera ese estímulo para que se sigan construyendo embarcaciones de madera y veleras. Y tocamos, porque no podemos olvidar jamás a los héroes de Iquique, los ancuditanos y los chilotes que combatieron con el bravo capitán Prat en Iquique. Y así vamos avanzando en el tiempo y llegamos a lo que, más que el mito, la cosmovisión mapuche huilliche de Chiloé llama el despertar de Caicay y Tentembilú. Este es un mito milenario que habla que la creación de las islas se basa en una lucha de dos gigantes, de dos serpientes gigantes, Caicay y Tentembilú, que son los principios creadores de la tierra y del mar. Con un tercer principio, ustedes van a ver esta secuencia de imágenes en Canal del Sur, donde se muestran en la imagen dos serpientes míticas y una serpiente que nadie conoció, porque parece que existió antes de los humanos, que era la serpiente Piribilú, la serpiente de hielo. En la imagen número 2 ustedes pueden ver que parece que eran 3 serpientes, no eran 2. Pero en 1960, el 22 de mayo, despierta las 2 serpientes que estaban en la memoria del pueblo mapuche huilliche, Caicay y Tentembilú, y despiertan violentamente el 22 de mayo. En esta foto planetaria que ustedes están viendo, la isla de Chiloé en el universo marítimo, esta es una foto de la Estación Espacial Internacional, antes que se diera de baja el transbordador. Se puede ver el archipiélago en toda la dimensión del planeta, y entonces ahí pueden ver nuestra isla, un pedazo de tierra en un océano gigantesco, pero precisamente desde el espacio se puede ver la inmensidad del océano. Ustedes vean que precisamente toda la costa litoral que abarca desde el sur del Golfo de Arauco hasta la península de Taitao, más de 1000 kilómetros, más de 1000 millas, fueron las que se movieron por esta fuerza telúrica y marina de Caicay y de Tentén, y en términos geológicos generaron el mayor terremoto y mega tsunami de los últimos 500 años registrado por instrumentos, 9.5 de magnitud liberada, y en la escala de Mercalli modificada de intensidad fue máximo, grado 12. En una compilación de imágenes de 4 excelentes fotógrafos patrimoniales de Chiloé, me refiero a don Armando Gesell, a el maestro que también trabajó en Castro y en Valdivia, pero nos legó unas fotos, Gilberto Proboste, de excelente valor patrimonial, y en el caso de Ancud, de don Manuel Chávez, todo este acervo registrado también por nuestro fotógrafo patrimonial Rodrigo Geno Muñoz. Ahí ven ustedes imágenes de la secuencia del tsunami. Estas las captó el fotógrafo don Manuel Chávez. Se puede ver el fenómeno en su máxima expresión, el retiro de las aguas y la inmediata llegada de ese tren de olas que entraron a la bahía de Ancud y toda la costa litoral de Chiloé, salvo el río Maullín y la costa oeste de Chiloé, que habría alcanzado aproximadamente en su mayor amplitud alrededor de los 9 metros, eso fue medido en la cuenca del río Maullín. Cuando entró a la bahía de Ancud, no era tan alta como en el río Maullín y en la zona del Cucao y en las otras zonas litorales de la costa de Valdivia, porque los tsunamis tienden, cuando entran en bahía, a bajar su altura o su amplitud, pero aumentan la velocidad. Por lo tanto, el poder destructivo, la fuerza hidrodinámica destructiva del tsunami, aunque tenga menor altura, es gigantesco. Y ahí están las pruebas. Ustedes van a ver lo que quedó de las imágenes 6 en adelante, lo que quedó del barrio La Arena, que era el barrio palafítico de la ciudad, que fue arrasado completamente. En una de las imágenes también ustedes van a poder ver el sector de Prat, el muelle,
El hundimiento era mayo, entonces con las mareas que coincidieron con mareas altas, ya se podía ver el hundimiento completo, no solamente de la bahía, sino de toda la plataforma costera litoral de Chiloé. La zona de fractura, el hundimiento y la inundación del muelle, la destrucción total de la zona del puerto, las fracturas que se produjeron en calles como Prat, en la zona del muelle también es evidente el hundimiento y el daño a toda la estructura marítima. Lo mismo pasó en Pudeto. Esta es una zona igual que preocupa mucho junto con la zona de Costanera y el borde costero de la bahía, pero particularmente la zona de Pudeto Bajo. ¿Por qué? Como lo muestran estas dos imágenes comparadas, en el río Pudeto la densidad poblacional a 1960 relativamente era baja. ¿Qué significa eso? Que ha aumentado decenas de veces, por no decir centenas de veces, el poblamiento en toda la cuenca sur del río Pudeto. Esto agrava mucho la situación ante un potencial tsunami destructivo, porque si estamos toda la cuenca muchísimo más bajo de lo que estaba en 1960, ustedes pueden ver en la foto 16 dos imágenes comparadas. Aquí se puede ver con mucha claridad cómo estaba antes las estructuras habitacionales en el río Pudeto y después de 1960. En esta foto comparada que se ve en la imagen 16, ustedes pueden ver con mucha claridad el por qué es tan preocupante la situación actual. Se ha aumentado decenas de veces el poblamiento en toda Ribera Sur, Cancha de los Guasos, La Cantera, Pupel de Bajo. Significa que en la misma proporción se amplifica el daño. No es por asustar a nuestros vecinos y vecinas, pero en cualquier momento podemos tener una emergencia, aparte de las inundaciones que son producto de las pleamares, o una lluvia tormentosa, o una marea especialmente alta. La zona de riesgo que más que nos preocupa es Pudeto Bajo, Ribera Sur. ¿Por qué? Porque está extremadamente poblada al mismo nivel del río. No hay hasta el momento posibilidades de que vayamos a sufrir un cataclismo de la magnitud de 1960, pero sí podemos sufrir un tsunami como el que ocurrió en 2010 y otros que vienen de la cuenca del Océano Pacífico, de Asia particularmente, que puede, aunque no tenga una gran amplitud, basta sobrepasar 1 metro de altura, un tsunami que puede entrar en el río Pudeto y generar grave destrucción. Por lo tanto, tenemos que activarnos y para eso sirve mayo, para recordar, pero también para tener una actitud de qué es lo que vamos a hacer si nos vemos enfrentados súbitamente, porque a pesar de que la tecnología ha mejorado mucho, hay detección 24 horas de fenómenos sísmicos y tsunámicos, pero ¿qué pasa si ocurre el fenómeno de madrugada? Siempre tenemos la reacción muy rápida de bomberos, pero estamos débiles en lo que es la coordinación de la población que está en esas áreas de riesgo. Sigue aumentando el poblamiento, no tenemos control de esa situación y la educación cívica igual estamos al debe. Por lo tanto, recordar lo que pasó en mayo es muy importante. En esta foto, que es muy particular, la foto 19, ustedes pueden ver la gloriosa lancha Gloria. ¿Por qué le decimos gloriosa? Porque lo que hizo el cabo José Vergara con esa lancha no tiene, a falta de otra palabra, decir gloria eterna a ese carabinero mártir. La lancha Gloria era una lancha de carabineros que él comandaba y cuando se dio cuenta la tripulación y particularmente el cabo Vergara de que el tsunami, el maremoto era gigantesco, trató de ayudar a las lanchas que quedaron al garete sin control a la bahía, amarrarlas a su lancha y tratar de salvarlas porque estaban sin control, estaban, como les decía, al garete. En la imagen siguiente, es decir, en la imagen 20, ustedes van a ver una foto muy interesante, no sé muy bien de quién de los autores patrimoniales es, donde aparece la
iglesia de San Francisco con otra orientación, de madera por supuesto, pero si fijan ustedes en el detalle de la foto 20, entre la iglesia de San Francisco antigua y el árbol aparece la última foto, en la número 20, la lancha Gloria arrastrando a las embarcaciones. Ahí se puede ver. Lamentablemente, después los tsunamis que fueron sucesivos arrastran a la lancha Gloria hacia la bahía, perdiéndose, no pudiendo controlarla, y muere heroicamente el cabo Vergara. Por eso le llamamos la gloriosa lancha Gloria y recordamos la memoria del cabo José Vergara en esa tragedia, convirtiéndose en uno de los mártires, no solo de Carabineros, él para nosotros es un héroe cívico, y toda su familia también lo recuerda con mucho cariño por un gesto tan heroico. Si hablamos de heroicidad en Mario. Y ya finalizando, si hablamos de errores, moros y cristianos, cuando ven estas fotos de la dinamitación de la catedral, dicen lo que no pudo echar abajo el terremoto más grande en el planeta en los últimos 500 años, lo hizo la ignorancia humana. ¿Por qué dinamitar este monumento? Si ustedes ven la foto, parece el bombardeo de una iglesia en Europa. Y si miran la foto 24, así quedó la iglesia catedral de Ancud después de 2 andanadas de dinamita. Un monumento extraordinario del neoclásico en concreto. Incluso algunos arquitectos que eran de la curia o que eran monjes, como el caso del joven arquitecto en ese tiempo, Gabriel Guarda, intentó influir ante el obispo y decirle no echen abajo la catedral que se puede reparar. Pero la ignorancia humana pudo más que el mayor sismo de la historia y destruyó para siempre un monumento. Curiosamente, la iglesia pasó después a ser la defensora del patrimonio de las iglesias en Chiloé, pero esta iglesia la echó abajo con dinamita, gracias al juicio, a la inteligencia del obispo Isern, pero en ese tiempo no estaba el obispo Isern, y yo creo que si hubiera estado, las cosas hubieran sido distintas. Otros enigmas de la historia. Pero nos quedamos con esta foto final, muy linda, no sabemos el autor, que aparece un muchacho con una vianda, una guitarra, en la plaza de la iglesia, la última foto, la 25. Y hemos encargado, no sabemos el autor de esa foto, pero es muy linda porque él, este chiquitín que está con la guitarra al hombro, su vianda, la intendencia de Chiloé que se ve a la derecha ya destruida completamente, pero él está con su guitarra, con su vianda, se ve alegre, no se ve asustado, y es una foto muy bonita. La hemos tratado de hacer circular por internet, como repetimos, no sabemos su autor, y lo que andamos buscando es quién es él, quién es este chiquilín, cuántos años tendría más o menos, ustedes calculen en la foto, pero lo dejamos para el final porque es muy optimista, él se ve alegre ahí, su vianda, su guitarra, dentro de la destrucción, la esperanza que... Y eso yo creo que es la conclusión que hemos sacado todos estos años, los que vivieron, los que padecieron muchas necesidades, hacemos un recuerdo muy emocionado, pero muy orgulloso de los sobrevivientes del megasismo y tsunami de 1960, particularmente a los vecinos de la población Inés de Bazán, porque la mayor parte de ellos vivían en el barrio de La Arena y ellos fundaron con sus propias manos lo que ahora es el tradicional barrio Inés de Bazán. Nuestro saludo fraternal, nuestro respeto, nuestra admiración, nuestro orgullo por lo que ellos hicieron, lo perdieron todo junto al barrio La Arena, pero salieron adelante. Por eso que este niño, con su guitarra, con su vianda, es el espíritu de aquellos sobrevivientes, como los vecinos de Inés de Bazán, que nos dieron un ejemplo de que ancó en el suelo y ellos de la nada volvieron a salir adelante. Por eso que decimos, la naturaleza es la que genera estos movimientos naturales y por lo tanto la naturaleza, al generar un movimiento natural de placas, como le llamaron los antiguos, el despertar de Caicay y Tentén, no lo hace porque son seres malignos. La naturaleza está más alejada del bien y el mal, es una dinámica natural que nosotros tenemos que comprender. Los barrios palafíticos como La Arena estaban en el borde mar y ante una salida de semejante nivel
iba a ser destruido en 1960 o en otro momento. Fue ese momento. Pero tenemos que entender que la naturaleza no es mala ni buena, somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a la naturaleza. Por eso que estos mecanismos de pérdida, como el megasismo de 1960, nos tienen que dejar la gran enseñanza. Aquí la que manda es la naturaleza, no nosotros. Si nosotros nos equivocamos en los asentamientos, en la forma de distribuir la población, de enfrentar, de no trabajar en educación para perderle el miedo a los terremotos, ser más inteligentes y acordes, en equilibrio con la naturaleza, no vamos a tener pérdidas que lamentar como 1960. Esa es la reflexión, porque Kaikai sigue vivo, puede despertar en cualquier momento, pero depende de nuestro entender, de nuestra tradición, de nuestra inteligencia, que cuando despierte, no nos despierte a nosotros ciegos y sordos. Seguimos en nuestro navegar por el mayo del mar ancuditano. El Mayo Chilote 2016. Parece que fue hace poco, porque creo que las consecuencias todavía las estamos viviendo del Mayo Chilote de 2016. Ustedes van a ver una secuencia, como les digo, para mí, yo creo que para muchos ancuditanos y ancuditanas está vivo el alzamiento, el Mayo Chilote de 2016, ante la aberrante ataque contra el maritorio de las salmoneras al botar los millones de metros cúbicos de porquería que arrojó al mar y a medias con las justificaciones científicas de un aumento de la marea roja y de otras algas que proliferan y que son tóxicas, generaron tal vez una de las mayores crisis después de 1960 a toda la forma de vida ligada al mar de los pescadores artesanales, recolectores de orilla y toda la población chilota. Al final, algunos más, algunos menos, sufrieron esto del Mayo Chilote, de tener que encerrarse, de salir a protestar, a marchar, de barricadas, de fogatas, de cuasi enfrentamientos, y la desidia, el desprecio de las autoridades para reconocer un problema que es estructural. Pero estas imágenes que ustedes van a ver nos recuerdan el valor, el por qué se levantó no solamente la gente de mar, sino que las familias, niños, adultos mayores, se levantaron y todos tenían claro del por qué levantarse. Ese Ancú se rinde mierda, no era porque sí nomás, no era por insultar al viento, era un grito de ira, de coraje, de decir basta de menosprecio. Los trabajadores, las trabajadoras marchando por las calles para pedir mejores condiciones de vida de la salmonera, ¿qué es lo que se pedía? Esto no era un atentado contra la economía, era un atentado contra el abuso, el salvajismo, el mercantilismo de la empresa salmonera y el trato con sus trabajadores y trabajadoras y el absoluto menosprecio de los ecosistemas marinos al arrojar todas sus porquerías en complicidad con las autoridades en la pesca respecto de aquello. Ahí ven ustedes, marinos, las banderas negras. Y, por supuesto, ¿quiénes estaban primero en la bandera de lucha, en la barricada? Las mujeres, defendiendo a sus compañeros de mar. E incluso hasta la prensa, nuestro diario, nuestro periódico hermano, Canal del Sur, en esas fechas salía en blanco y negro, en señal de luto, informándonos. Pero también era un gesto de que toda la comunidad estaba participando en este alzamiento, el insular, de luto. Otras comunas, no solamente pescadores, agrupaciones de pescadores, apoyaron el alzamiento de 2016. En Valparaíso, por ejemplo, ese aguante chiloé, el apañar, como dicen los porteños, Valparaíso y otras regiones, donde precisamente los pescadores artesanales, los recolectores de orilla estaban pasando por realidades similares. Hasta los humoristas apoyaban la causa chilota. Los niños, por ejemplo, imágenes lindas de hijos de pescadores en Yingua y en otras comunidades. Los niños tenían que entender por qué sus papás estaban pasando esa situación. Ahí podemos ver imágenes como los niños, igual los profesores, le hacían entender a los niños qué era lo que pasaba, por qué ocurría aquello. Y estas imágenes precisamente de niños, de mujeres valientes al frente de la trinchera, de la barricada,
nos traen recuerdos que tienen que ver precisamente con momentos muy difíciles, pero es un llamado de alerta para decir, cuidado, el Mayo Chilote no se ha terminado del todo, hay un proceso que quedó pendiente, no se terminó con los bonos, la situación de contaminación, tanto en las aguas interiores como oceánicas, sigue tal cual. Las condiciones de trabajo de las mujeres, particularmente de las salmoneras, no ha tenido cambio. Vamos a ver qué pasó con ese bono de término de conflicto. La condición no ha cambiado. Estamos en una situación extremadamente frágil, difícil, de no reparar lo que se quiso reparar con ese alzamiento tan bravo, tan genuino, tan digno de la población chilota en 2016. Por lo tanto, ese Mayo Chilote que sea un mayo permanente. Tenemos que tener una actitud de vigilia. La situación históricamente no ha cambiado a pesar de los años. Por lo tanto, ojo con el Mayo Chilote. Seguimos en alerta por nuestro mar y por nuestra gente de mar. Y seguimos navegando, ya llegando al final de este mayo tremendo Chilote. Zarpe de la goleta Ancud a Magallanes. Bitácora de una odisea. 23 de mayo de 1843. Queridos vecinos y vecinas, llegamos a la parte final de este reconto muy apretado, muy sintético, de un mayo lleno de historia de patrimonio marítimo. Porque si alguien me preguntara hacer una síntesis de la historia de Chiloé, la historia de Chiloé es la historia de su mar. Todo lo que tengamos que explicar desde de la cultura puentequilo, de los primeros seres humanos que se adaptaron a este medio marítimo hace 6.000 años, hasta la fecha está todo ligado al mar. Por lo tanto, no podemos separar la historia de Chiloé de la historia de su mar. Y quisimos dejar para final, aunque pegamos un salto en el tiempo, partimos con la vitalidad, con la vigencia de los carpinteros de Rivera y su arte, los marineros ancuditanos y chilotes que murieron con su capitán Prat y lucharon con él en Iquique, el despertar de Caicay, el megasismo de 1960, sus sobrevivientes, su lucha digna, el Mayo Chilote aún vigente y preocupante de la realidad de nuestro maritorio y nuestra gente que vive y depende del mar. Pero nos queremos quedar al final con el símbolo tal vez del Mayo Chilote histórico, que es el zarpe de la goleta Ancud. Siempre me preguntan estudiantes, colegas, amigos, vecinos, la fecha exacta del zarpe. La fecha exacta del zarpe, según la bitácora del capitán William, fue el 23 de mayo de 1843 al mediodía. ¿Por qué a veces se celebra, se conmemora el 22? Porque el 22 ya la nave estaba lista para zarpar, pero para variar, un temporal de norte le impidió la salida, quedaron fondeados a la gira a la cuadra de Punta Balcacura y al día siguiente, el 23, remolcados por su chalupa, se hicieron a la mar rumbo al canal de Chacao. El 23 fue el día exacto del zarpe. Otra pregunta que me hacen mis estudiantes y colegas y vecinos: ¿por qué se fueron en mayo, prácticamente empezando o en pleno invierno? Todo en contra, el viento en contra, las mareas en contra, todo en contra. Había un apuro, y el apuro fundamental era que se temía, con fundamento, que la Armada francesa tenía planes concretos de tomar posesión del Estrecho de Magallanes para construir bases navales. Lo que fue cierto, después, muchos años después, se corroboró por unos documentos del almirantazgo francés que sí, que los franceses tenían intenciones de construir bases navales en Magallanes. Pero lo que sí vamos a desmentir históricamente, lo hemos hecho en otros documentales en Canal del Sur y en la Corporación Cultural, el famoso incidente de el buque francés, la fragata Phaeton, que llegó un día después, que por ahí se decía le ganamos por 24 horas a los franceses la posición de Chile, no es tan así. ¿Por qué? Porque hemos tenido a la vista la documentación de la bitácora de viaje y el plan del almirantazgo francés, y la Phaeton no tenía órdenes de tomar posesión. La Phaeton era un buque que venía en tránsito hacia Polinesia, que era una colonia francesa,
que solamente decidieron descansar un día en el estrecho, hacer una aguada y hacer una misa. Pero ellos iban en tránsito, no tenían órdenes de tomar posesión. Así que no es tal aquello, pese a la férrea respuesta que le dio de soberanía el capitán Williams, no le ganamos a los franceses por un día. Eso es falso. De que los franceses sí tenían intenciones de llegar a Magallanes y hacer bases navales, eso sí. Pero lo de la Phaeton fue un mito, no fue cierto. Y gracias a eso se derivó este viaje. Ahora, ¿por qué Ancud? Este es otro dato no menor. Gracias a los documentos que hemos estudiado ya de muchos años, de otros especialistas, tanto de Magallanes como incluso de fuera del país, hay estudios muy interesantes sobre el tema de colonización de Magallanes en Francia. La goleta Ancud originalmente se iba a llamar goleta Bulnes, así le iba a poner el intendente Piñera. Pero cuando el presidente Bulnes recibió la misiva, dijo que no, dijo que él no se merecía el crédito y que por todo el trabajo que había hecho la comunidad y se había hecho en Chiloé y particularmente en Ancud, la goleta se iba a llamar goleta Ancud y por eso lleva ese nombre. Si no, íbamos a estar festejando el éxito del viaje de la goleta Bulnes. ¿Por qué Ancud? Era el puerto principal. Eso es muy importante, ¿eh? Esa canción bonita de Valparaíso como puerto principal. Bueno, en América del Sur, después de Valparaíso, el puerto principal austral era Ancud. Porque recuerden, en 1843 Punta Arenas no existía. La hermosa capital de Magallanes y Antártica chilena no era Punta Arenas, la capital era Ancud. La Ancud zarpa en mayo de 1843 y Punta Arenas o Punta Arenosa o Sandy Point se funda en 1848. Dato no menor, vecinos y vecinas, la capital de Magallanes entre 1843 y 1848 era Ancud. En las fotos patrimoniales que ustedes van viendo, sobre todo de don Gilberto Proboste y otras, se demuestra que la construcción marinera, sobre todo de chalupa, de goleta, estaba muy desarrollada en Chiloé, ya bastante avanzado el siglo XIX. Esa fue una de las razones por las cuales se encargó aquí en Ancud al intendente Piñera en particular y al capitán Williams, su comando y construcción. Todo el proceso de construcción se hizo acá, porque ya existía una tradición de construcción de ribera muy desarrollada, muy importante y de muy buena calidad, no solamente en la construcción de embarcaciones veleras, sino que en su navegación, en su náutica. Por lo tanto, tenía que salir de Chiloé el proyecto, y particularmente de Ancud, porque era el puerto oceánico que tenía mucho más vocación marítima, sobre todo al sur de la península de Taitao. Gracias al trabajo de fotógrafos patrimoniales como don Gilberto Proboste y otros, hemos podido incluso saber el lugar exacto donde se construyó, que más o menos es donde está ahora la plazoleta goleta Ancud. Y si ustedes miran las fotos patrimoniales que estábamos viendo en el Canal del Sur, ¿por qué la goleta? Porque la goleta era una embarcación muy fácil de navegar, con poca tripulación, media docena de buenos marineros podían manipular, hacer navegar y cingar una goleta. Entonces esa fue la razón por la cual era un excelente buque de carga, muy marinero, fue muy bien construida, y esa fue la razón por la cual construir este tipo de embarcación. Los artífices de este trabajo fueron, sin lugar a dudas, el intendente Piñera, que hizo un trabajo de abastecimiento excelente, el capitán Williams. Después se suma un naturalista prusiano, Bernardo Filippi, que hizo un aporte científico muy interesante, también fue gobernador de Magallanes. Y también le podemos dar la importancia estratégica, las primeras ideas de la toma de posesión, sin lugar a dudas, a O'Higgins y al general Bulnes. ¿Por qué no O'Higgins? Porque obviamente O'Higgins estaba desterrado en el Perú, pero su amigo Bulnes fue el que llevó como director supremo, como presidente, el trabajo a cabo aquí en Ancud. Tenemos una joya que ustedes van a ver también en el Canal del Sur, que es todo la bitácora completa original del viaje de Ancud. Se conserva en el Museo Marítimo Nacional, y van a ver ustedes la copia original. Nosotros tenemos también una copia para todo el público ancuditano, vecino y vecina, que lo pueden ver
en la sala del Consejo Municipal, que le llamamos la Pinacoteca Histórica, donde aparece la bitácora del Ancud. No vamos a ver detalles de la travesía, porque precisamente aquí en Canal del Sur van a ver ustedes unos muy buenos documentales que tenemos en producción propia junto con Canal del Sur, pero también un excelente trabajo que vamos a transmitir por Canal del Sur, que realizó el profesor Felipe Montiel en Magallanes, para ver los detalles del viaje, que fue realmente increíble, porque no solamente se enfrentaron en la peor época del año para navegar, sino que tuvieron un cuasi naufragio a la cuadra de la península de Taitao y tuvieron que volverse a remo, o sea, una odisea dentro de otra. Ahí van a ver ustedes los detalles en Canal del Sur. El objetivo no solamente era llegar al estrecho y tomar posesión, lo que hicieron. Levantaron el acta, como les repito que está una copia del original en la sala, en la Pinacoteca del Consejo Municipal, sino también el otro gran objetivo, que era construir un asentamiento, concretamente Fuerte Bulnes, el primer asentamiento chileno, Chilote de Magallanes, en la punta de Santa Ana, que ahora está declarado Monumento Histórico Nacional. Entonces, dos objetivos en una: la toma de posesión y la construcción del fuerte. Ahí van a ver ustedes el acta y algunas imágenes históricas de este primer asentamiento, que tuvo una vida muy triste, pero muy heroica también, mucho heroicismo de los colonos chilotes que estuvieron solos en el confín del mundo entre 1843 y 1848 en Fuerte Bulnes, antes que se fundara lo que ahora conocemos como la capital de Magallanes, que es Punta Arenas. Por lo tanto, una odisea que está viva, está muy viva, porque tenemos un trabajo pendiente que muy pronto, a través de Canal del Sur, le vamos a dar la primicia primiciosa, que ya tenemos que empezar a preocuparnos del estado actual en el que está la segunda réplica del Ancud y qué vamos a hacer con ella, qué proyecto tenemos en mente como comunidad, porque sigue siendo el símbolo de Ancud. Si alguien nos preguntara cuál es el símbolo identitario de Ancud en su historia, yo no dudaría un segundo en decirles la goleta Ancud, por todo lo que simboliza en la cultura náutica, en el proceso de integración de Aysén con Magallanes, en el proceso migratorio de trabajadores, todo lo que fue el proceso de las instancias, el poblamiento de la Trapananda, el rol de las mujeres en el desarrollo social, económico, intelectual de todo este vasto territorio, no solamente de los hombres que iniciaron el proceso, pero la población femenina fue fundamental en el proceso de colonización de Magallanes hasta la fecha. Ahí la paridad de género se dio históricamente. Pero lo más importante es que no debemos olvidar que nuestros símbolos, es decir, la goleta Ancud, tenemos que volver a darle vida. ¿Por qué? Porque el mar es sinónimo de vida. La vida en el planeta partió en el mar. Por ahí hay un dicho antiguo de navegantes que dice: todo nace y termina en el mar. Pero esta historia aún no termina. El Chiloé, milenios, ha sido sinónimo de vida, de mar. Y tenemos que continuarlo a pesar de los pesares, de las pérdidas, de los naufragios, de los héroes que perdimos, de las vidas que hemos perdido. Porque no debemos olvidar ello. El mar sigue siendo sinónimo de vida, de nuestra vida. Salir adelante de las pérdidas, recordar a los seres queridos que hemos perdido en el mar. Y lo más importante, seguir adelante. Ancud fue la clavis australis, la llave de la mar del sur. Tenemos que seguir siendo, somos navegantes de este planeta y somos sobre todo navegantes y amantes de la vida. El mar sinónimo de vida, y por eso se lo dedicamos a todos aquellos que han vivido del mar, que han entregado su vida al mar. Y nosotros le merecemos el mayor de los recuerdos, de los honores, y sobre todo lo más importante: la muerte se vence con la memoria. Nunca habrá muerte en el mar si nosotros no olvidamos. Muchísimas gracias.